Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, estamos al aire, mi querida Andrea Montalvo, directora de la Universidad de Espíritu Santo de Quito. Y bueno, vamos con el siguiente tema que está en nuestra agenda y es la educación en línea, que bueno, me imagino que a partir de la pandemia ha crecido de manera exponencial en las universidades del Ecuador. Cuéntenos un poco, Andrea, qué opciones se tienen ahora, cómo se ha dado este salto de la gente que ahora quiere estudiar en línea y que puede hacerlo también desde cualquier parte, ¿no? Claro que sí. Bueno, la educación en línea es una modalidad de formación que hace muchos años, incluso antes de la pandemia, estaba como una gran alternativa gracias a las reformas y gracias a las nuevas tecnologías. Lamentablemente en el país durante muchos años la normativa no permitía prácticamente que las universidades locales puedan presentar programas y carreras en línea. ¿Qué vimos con Claro. reformas normativas? Que sí efectivamente se dieron fruto de la pandemia, donde evidenciamos que realmente es una alternativa. Vimos que pasamos de 148 títulos nacionales que se registraron en 2020 a Wow. 33.823. Yo hacía ayer los cálculos porcentuales y claro, es 22.000% de aumento. Entonces decía, no, será que estoy haciéndolo mal, pero no, en verdad es un aumento exponencial y claro, está aquí el reto pues de velar por la calidad y saber que nuestras universidades son ya competitivas a nivel internacional. Qué interesante. Ahora, ¿qué se puede estudiar en línea? Porque imagino que hay carreras que es más complicado, que se necesita de la presencialidad, pero hay otras que no hay ningún problema. ¿Cómo funciona esto de estudiar remotamente? Claro que sí, bueno, existen efectivamente carreras y programas que por su connotación y por su propio campo del conocimiento no se pueden ofertar en línea y esto sí se establece en la normativa de nuestro país. Carreras como salud, medicina, agricultura, artes musicales no son pertinentes para en línea, pero existe un abanico enorme también de posibilidades para los estudios online. En carreras podemos ver, por ejemplo, que en el 2023 ya fueron 10.402 personas que obtuvieron su título de tercer nivel en carreras como administración, educación, también en carreras que son parte de ciencias sociales, periodismo e Ujú. información. Bueno, qué interesante. Ahora, ¿qué ha ido cambiando desde que, bueno, se puso más de moda a partir de la pandemia la educación en línea? ¿Qué se ha ido mejorando, innovando? Bueno, en primer lugar, un reto importantísimo de las universidades, lo hace, por ejemplo, con mucho énfasis la Universidad de Espíritu Santo, es formar a las personas, que sepamos conocer desde tanto el campo administrativo como los docentes, que sepan cómo utilizar de una buena manera estas plataformas, esta modalidad Claro. de estudio. Recordemos que son estudios 100% utilizados mediante recursos tecnológicos, entonces es vital conocer cuáles son las nuevas tecnologías que vienen. Es vital también saber cómo tiene que ser esa práctica docente en esta modalidad donde la persona está en otro entorno y también a Claro. los jóvenes, a las personas, pues a capacitarles en habilidades blandas como técnicas de estudio, como manejo del tiempo para que esos estudios sean exitosos. Claro, porque no es lo mismo trasladar, digamos, un aula de clase a un Zoom, y eso no es educación en línea. En realidad, esto requiere de mucho más, una plataforma especializada que realmente sea como un aula virtual, ¿no? Es distinto a tener una clase por Zoom, por ejemplo. Exactamente, son varias herramientas que se utilizan y varias metodologías pedagógicas que se implementan en el aula de clase y en el día a día. Como vemos ya el entorno y el espacio de conocimiento y de aprendizaje ya no es del aula como tal, sino puede ser un laboratorio, puede ser una empresa, ahora sí, efectivamente, entornos virtuales. Y en esa línea, pues es importante comprender que esto nos ayuda con cobertura para el país. Recordemos también Ujú. que los costos de estos programas son sumamente accesibles, responden a la realidad nacional. ¿Tiene menos costos que los estudios en la Sí, presencialidad? sí, porque aquí recordemos que la inversión está básicamente implementada en los docentes y también pues en las plataformas de aprendizaje, pero el gasto administrativo del día a día de una universidad, pues ese gasto ya no se lo Qué contempla. interesante.
y los costos son realmente accesibles. Por ejemplo, en la U es con una beca puedes pagar $180 mensuales y tener tu carrera de derecho o tener tu carrera de administración de empresas. ¿Quiénes, por ejemplo, podrían acceder a una beca? ¿Cómo funciona este sistema de becas en la UES? En la UES tenemos un programa donde, en primer lugar, lo que vemos es el perfil de la persona que quiere estudiar. También tenemos muchas alianzas con empresas, también tenemos alianzas con colegios. Y lo que tienen que hacer las personas que estén interesadas es entrar a la página web UES Online y ahí pueden ver cuáles son los programas de becas que están vigentes, cuáles son las posibilidades que tienen para estudiar y también, pues, si ellos desean conversar con una persona, muchas veces nosotros necesitamos de estar con una persona en contacto con la que podamos saber exactamente qué es, porque recordemos que esto es un intangible. Entonces, ese es el servicio que da la UES en este caso. Interesante. Hablando de carreras, ¿cuáles son las más solicitadas, por ejemplo, en esta modalidad en línea? En modalidad en línea tenemos administración como una de las carreras prioritarias y en administración tenemos marketing, tenemos finanzas, todos los campos que están alrededor de estas carreras, también ciencias sociales como son el derecho, periodismo de información y servicios también como turismo. Entonces, esas son las carreras que son más demandadas, también psicología como y educación. Interesante. Veo que también la UES ofrece una ventaja que es la equivalencia académica en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Claro que sí. Bueno, gracias al esfuerzo que ha realizado la universidad durante estos años, pues ha conseguido posicionarse en importantes rankings a nivel internacional y esto ha permitido que la universidad su oferta académica y sus graduados, pues todo ese conocimiento pueda ser reconocido por Estados Unidos. Para que las personas también puedan tener un plan de profesionalización, un plan de reconocimiento, si quieren seguir formándose académicamente. Esto evidentemente promueve la verdadera movilidad estudiantil y la Claro. verdadera internacionalización, que es lo que estamos buscando como sistema de educación superior. Oh, qué interesante. ¿Qué innovaciones se vienen o se están implementando en tema de educación en línea? Bueno, la inteligencia artificial, como vemos, supone todo un abanico de nuevas oportunidades para la formación online, siempre velando por la calidad. Es decir, si hablamos de inteligencia artificial, las herramientas como ChatGPT o estas herramientas, es importante que recordemos que no tenemos que tener miedo a esas herramientas, sino saber cómo utilizarlas de una adecuada manera. Lo que se viene es esa capacidad que va a tener la universidad, la academia, para Claro. adaptarse a toda esta corriente diaria y permanente de innovaciones que nos presentan los distintos escenarios. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias. Bueno, por comentarnos un poco de esto y que se está dando también y que es una tendencia que es la educación en línea y que permite a más y más personas que incluso están en lugares remotos, ¿no? Poder acceder a una carrera. Claro que sí. Yo creo que una de las principales motivaciones y motores de formación, de motores de una sociedad, justamente es la formación. Y que exista una formación que te permita o una modalidad que te permita tener cobertura, acceso en cuanto a precios, también en zonas rurales donde normalmente o quizás es complejo para una persona tener su movilización, tener cómo trasladarse, pues esto supone una excelente opción y Claro. siempre como sistema velaremos para que exista calidad en esos estudios, que no sea como tú lo dijiste hace un momento, una clase de Zoom y eso ya es educación online, sino Claro. sea todo un proceso de aprendizaje que incluye un componente práctico, que incluye también pues otros escenarios de evaluación que sean los correctos, para que esos estudios y esa formación realmente promueva el desarrollo de nuestro país. Bien, gracias, Andrea Montalvo, directora de la Universidad de Espíritu Santo de Quito, y gracias por hablarnos sobre el crecimiento de la educación en línea y bueno, todo lo que pueden esperar también quienes quieren estudiar una carrera. Muchas gracias y opten, miren estas opciones, cuando vemos los procesos de admisión a la educación pública, vemos que el promedio de edad de 120,000 personas semestralmente es de 23 años. A las Ujú. personas que nos están escuchando, existen opciones y alternativas también para seguirse formando y que responden a la realidad y a lo que cada día ¿Por necesitamos. qué no, por ejemplo, una segunda carrera? Una Se puede segunda seguir siguiendo. carrera, un posgrado, ¿por qué no seguir con ese plan de formación? ¿O por qué no sí cumplir ese sueño de Claro. estudiar una carrera universitaria y si ya estás trabajando, pues tener el tiempo, poder usar el tiempo de una mejor manera con una educación online?
Qué interesante, gracias, Andrea Montalvo, directora de la UES Quito. Y bueno, nosotros tenemos que irnos de una pausa, volvemos con más entrevistas y más noticias.